Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Se ha puesto usted enfermo? ¿Lo han vacunado alguna vez? Vamos a platicar acerca de cuando uno está enfermo y que lo inyectan, o cuando está pequeñito uno que lo vacunan, ¿verdad? Cómo a veces es necesario, cuando lo inyectan, ya ve que duele bastante. Y uno estando chiquito, pues no quiere. Llora. Pero fíjese que la palabra de Dios así es también. Cuando leemos la palabra de Dios o alguien nos da un consejo, a veces no nos gusta o nos molesta o nos cala, ¿verdad? Pero fíjese, la palabra de Dios aquí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, lo que dice, ¿verdad? ¿Para qué es? Dice: toda escritura está inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras, ¿verdad? Dice al principio que es para enseñar. Toda escritura es inspirada de Dios. Es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, ¿no? Enseñar, rectificar las cosas y para educar, ¿no? Entonces, si usted ve a alguien que le quiere leer la Biblia, si le quiere enseñar, ¿verdad? Hay un texto en el libro de Apocalipsis y dice: bendito es el hombre que escucha. Primero dice, bendito es el hombre que lee las palabras de esta profecía, dice, pero también el que escucha, ¿verdad? Fíjese las bendiciones de Dios cuando el hombre escucha o lee también, ¿verdad? Entonces, quiero contarle una historia aquí de la Biblia, como el profeta Daniel en la antigüedad, ¿verdad? Dios le dictó un libro. Y en ese libro le dijo: Daniel, sella estas palabras. Dice, se lo voy a leer aquí en el capítulo de Daniel, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice: en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras. Fíjese bien, cuando le dice Dios, tú escribe. Le dice Daniel: mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Decía Daniel, está curioso, ¿verdad? Que él sella este libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos se examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Dice que en este libro, ¿verdad? Dios le dice, sella ese libro hasta el tiempo del fin. O sea, ¿qué quiere decir cuando Dios le dice que sella este libro? Quiere decir que ese conocimiento que le estaba transmitiendo a Daniel no iba a ser conocido por las personas. Sí iba a ser conocido, pero hasta el tiempo del fin, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo en el libro este es el libro de Daniel, del profeta Daniel. Daniel vivió 550 años antes de Jesucristo. Pero vamos a ver cómo, con el paso del tiempo, ¿verdad? Ya después de que Jesucristo funda su iglesia, su congregación, como el apóstol Juan, ya muy viejito el apóstol Juan, él tiene una visión, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita varios capítulos del libro de Revelación, cómo el apóstol Juan empieza a ver que aquellos libros de la antigüedad se le empiezan a quitar los sellos, ¿verdad? Para que mucha gente tenga conocimiento en este tiempo, conocimiento de Dios.
Porque mucha gente lo tenemos de nuestras tradiciones, ¿verdad? De nuestros abuelitos, de nuestros papás, que nos llevan a la congregación donde van, ¿verdad? A cualquier religión que nos lleven, nosotros de allí aprendemos. Pero ahorita vamos a descubrir si lo que nosotros hemos venido aprendiendo, ¿verdad? A través del tiempo, ¿es verdad o no es verdad? Mire, vamos a ver aquí el capítulo de Apocalipsis. Y si tiene ahí su palabra de Dios, la Biblia, por favor, si me puede acompañar, ¿verdad? Para que usted se cerciore o identifique que lo que diga aquí la Biblia, ¿verdad? Si es verdad o no es verdad. Porque así yo le puedo leer la Biblia a un modo y otra persona se la puede leer a otro modo, ¿verdad? Pero aquí, por eso, el primer capítulo que le leí dice, la palabra de Dios, ¿verdad? Es inspirada de Dios, toda la palabra de Dios, desde cuando empieza hasta que termina, ¿verdad? Yo no le puedo leer nada más un poquitito, porque va a decir, ¿por qué nada más no lee poquito? ¿Por qué no agarra de otros libros? ¿Verdad? Pero aquí le vamos a mostrar unos nuevos temas que usted no los va a escuchar de nadie más. Así pueda ser un mejor evangelizador, o en su congregación, o en su religión, donde usted vaya, quizás estas palabras que usted va a escuchar este día no las van a conseguir en otro lugar. Lo invito a leer allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, de 7 al 8. Y le voy a leer, dice, conozco tus hechos, mira, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y sé que aunque tienes pocas fuerzas, obedece mis palabras y no fuiste desleal a mi nombre. Mira, haré que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos no lo son, sino que mienten y vengan a inclinarse a tus pies y le haré saber que yo no he amado. Bueno, ahí le voy a otro texto porque este como que me confundí un poquito. Vamos a ver ahí el capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Ahí vamos a ver que a Daniel le había sido sellado el libro, ¿verdad? Que Dios le dijo, sella ese libro. Pero aquí dice que, a ver, del 1 al 2 dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por los dos lados. Dice, estaba bien sellado con 7 sellos, ¿verdad? Dice que en la mano del que estaba sentado vio un libro, ¿verdad? Por los dos lados y dice que estaba bien sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con una voz fuerte, ¿quién? Y una pregunta dice, ¿quién merece abrir el rollo y romper sus sellos? ¿Verdad? Aquí vamos a ver que ese libro que el apóstol Juan miró en esa visión, vamos a ver quién lo fue abriendo, ¿verdad? Vamos a ver allí el mismo Apocalipsis, no me le cierre por favor allí en su Biblia, y vamos a ver el capítulo 8, en el versículo 7 y 8, y dice, y el primero tocó su trompeta, entonces hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, y esto fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de la tierra se quemó, y también la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación verde se quemó. Dice el 8. El segundo ángel, ese fue el primer ángel, dice el segundo ángel tocó su trompeta, entonces algo parecido a una montaña grande, en llamas, fue arrojada al mar y a la tierra. No, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y la tercera parte de los seres vivos del mar murió, y la tercera parte de los barcos fue destrozada, ¿verdad? Aquí cuando el Señor Jesucristo empieza a abrir los sellos, aquí empieza a haber destrucciones, ¿verdad? Jesucristo empieza a dar órdenes a los ángeles para que empiecen a ver, hay 7 sellos en esos libros, y en cada sello iba descubriendo el apóstol Juan que iban a acontecer cosas feas, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí menciona que una tercera parte del mar, ¿verdad? Fue destruido con todo lo que hay en el mar, hasta barcos. Vamos a seguirle leyendo. Ahora acompáñenme allí en el capítulo 6 de este mismo libro de Apocalipsis, y en el versículo 7. Vamos a leer el 8. Dice, desde el 7, dice, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, ¿verdad? El Cordero de Dios, oí la voz del cuarto ser viviente decir, adelante. Y vi entonces un caballo pálido, su jinete se llamaba Muerte y la tumba. Dice, y lo seguía de cerca, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre y con una plaga mortal, y los animales salvajes de la tierra, ¿verdad? Este sello ya ahorita se está cumpliendo. Este sello dice que se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con una espada larga, con hambre, ¿verdad? Con hambre y con una plaga mortal. Dice, y los animales salvajes de la tierra también murieron. Ahorita en todos los países del mundo, más como en África, ¿verdad? O también aquí en el continente americano, en algunas partes del sur, va a llegar el momento de que por un día de salario o por un denario se nos va a dar 1 litro de cebada o 1 litro de arroz. O sea que va a ser muy poco salario, ¿verdad? Y este libro del profeta Daniel, cuando Dios le dice que lo selle y que se va a abrir hasta el tiempo del fin, ahorita mucha gente conoció a Jesucristo en vida, pero a la mejor hora lo podemos nosotros conocer en su venida también. Posiblemente sí, posiblemente no, porque las fechas exactas, aquí mismo menciona el Señor Jesucristo que nadie las sabe, ¿verdad? Dijo, ni mi Padre, ni yo. No, dijo, ni los ángeles, ni yo. Dice, solamente mi Padre que está en el cielo, Él sí sabe cuándo, ¿verdad? Pero ahorita le voy a mostrar por qué quiero leerle la Biblia de estos capítulos, ¿verdad? Cómo son provechosos para nosotros estar alerta. Para si un día llegara al Señor Jesucristo, ¿verdad? O el juicio final, nosotros estar preparados. Dice aquí en el capítulo, aquí mismo en el 16, vamos buscando aquí el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 8 y 9. Y dice, en cuanto al ángel derramó su tazón en el sol, y el sol se le permitió quemar con fuego a la gente, y el intenso calor quemó a la gente, pero blasfemaron contra el nombre de Dios, quien tiene la autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron ni le dieron gloria. ¿Verdad? Este es otro texto, otro sello que abre el Señor Jesucristo y menciona que se le dio autoridad al sol, ¿verdad? Para que queme una cuarta parte de la gente de la tierra. Porque no han creído en Dios, porque a veces no creemos en Dios. Y no le dieron ni la gloria, ¿verdad? Cuando muchos de nosotros decimos, sí creemos, ¿verdad? Pero hacemos lo que queremos. No nos sujetamos en nada. Entonces, estas profecías que yo le estoy leyendo en el libro de Apocalipsis van a ser reales, ¿verdad? Entonces, mire, ya tenemos unas que el mar va a ser sufrido. 3/4 partes del mar van a ser eliminados los animales y hasta los barcos que anden allí. Ahorita otra 1/4 parte de la tierra va a ser eliminada por quemaduras del sol, ¿verdad? Muertos. Y otra 1/4 parte va a ser también lastimada por guerras, ¿verdad? Por guerras, en una guerra, dice que aquí en el capítulo 16-13, ¿verdad? Y dice, le voy a también a leer este capítulo. Dice, a ver, desde el 12. El sexto ángel derramó su tazón en el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes que venían del nacimiento del sol, dice. Y vi 3 mensajes inspirados, impuros, parecidos a ranas, salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje,
y de la boca del falso profeta. Y dice, y de hecho son mensajes inspirados por demonios, realizan señales, se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada, con el fin de reunirlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. ¿No? El dragón dice que de su boca, dice aquí en el 3, vi mensajes inspirados, parecidos a ranas salir de la boca del dragón. ¿Verdad? El dragón es Satanás. Inspirados, parecidos a ranas, dice, de la boca del falso profeta. Dice, y de hecho son mensajes inspirados de demonios. ¿Verdad? Eso que miró el apóstol Juan son mensajes inspirados por demonios y realizan señales, se dirigen a los reyes de toda la tierra, a los presidentes, ¿verdad? Como ahorita que no hay reyes, se dirigen a los presidentes para, dice, se dirigen a los presidentes de toda la tierra, a los reyes de toda la tierra habitada, al fin de unirnos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Según ellos van a luchar contra Dios, pero van a ser eliminados, ¿verdad? En la antigüedad hay muchas historias que un solo ángel mataba hasta 5,000 personas. Imagínense, Dios tiene millares y millares de ángeles para luchar. Más de que va a haber mucha eliminación, ¿verdad? A veces muchos de nosotros, cuando no conocemos de la palabra de Dios o de las cosas de Dios, nos gusta meternos en las políticas, ¿verdad? Pero dice en otros textos, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace cuando tú te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios? ¿Verdad? Porque todos los gobiernos del mundo, los que están gobernando ahorita, ellos pueden decir, no, nosotros somos derechos, somos fieles, nosotros ayudamos a la gente, pero ¿a quién la ayudan? ¿Verdad? Si el mero gobierno de Dios Jesucristo nos dio probaditas cuando Él anduvo aquí en la tierra y al hambriento le daba de comer, dice que de unos poquitos panes le daba de comer a las personas, ¿verdad? Curaba manos secas, ojos secos, quebraduras, paralíticos, ¿verdad? Ese va a ser un gobierno perfecto. Por eso la oración modelo, eso del Padre Nuestro, que venga tu reino, ¿verdad? Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ahí se va a cumplir esta profecía, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, cuando venga tu reino, ese es el mero gobierno de Dios, el reino perfecto de Dios. Y ningún político, ningún gobernante del mundo, ¿verdad? Va a ser eso. Antes ellos van a ser eliminados por eso, como dice aquí, ¿verdad? Que del diablo, ¿verdad? Del dragón, salen de su boca, ¿verdad? Expresiones como si fueran ranas. Dice, pero esas expresiones llegan a todos los gobernantes del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para reunirlos, para ponerse en contra de las cosas de Dios. Pero ellos también van a ser eliminados. Vamos a buscar aquí otro texto, aquí en el capítulo, aquí mismo en Apocalipsis, para que no le cambie. Ayúdenme por favor ahí en el capítulo 20, versículos 12 y 13. Si ya lo tiene, dice, y a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos, pero se abrió un rollo, el rollo de la vida. Y de acuerdo con lo que está escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones, ¿verdad? Ahorita la pregunta sería, si usted muere ahorita, o yo, o el que sea, ¿verdad? Porque la muerte no escoge. ¿Usted cree que ya esté escrito en ese libro de la vida? O yo también ya estaré escrito en el libro de la vida, me siento seguro, ¿verdad? Porque el apóstol Juan mira aquí, ¿verdad? Que se va a abrir un rollo, un libro, ¿verdad? Y ese es un libro de la vida donde nosotros vamos a estar aquí escritos, ¿verdad? Si usted está de parte de Dios, ¿verdad? Nos va a encontrar allí en ese libro. O si está en contra de las cosas de Dios, pues no lo van a encontrar en ese libro. Entonces dice aquí que uno va a ser juzgado según a ese libro, según a las cosas que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo todo esto que va a pasar, verdad? Porque ya he platicado con muchas personas, ¿verdad? O he salido a predicar a las casas y me hacen preguntas, ¿verdad? ¿Por qué
en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O Revelación, ¿por qué casi no les hablan? ¿Por qué muchas personas cuando leen este libro tienen miedo de lo que va a pasar? ¿Verdad? Casi en ninguna religión le hablan del libro de Apocalipsis, pero es bien bonito porque allí tiene promesas, ¿verdad? Lo que va a pasar. Y lo que el apóstol Juan, como vio en aquel entonces, algunas cosas bien bonitas. Mire, por ejemplo, le voy a leer aquí en Apocalipsis 10, versículo 7, ¿verdad? Ayúdenme a buscarlo ahí en su Biblia. Capítulo 10, versículo 7 al 11. Y fíjese qué bonito es como Dios, bueno, le voy a leer para no reburujarnos, dice, más bien, en los días en que el séptimo ángel esté a punto de tocar su trompeta, o sea, el último sello, ¿verdad? Se quede cumplido el secreto sagrado, ¿verdad? Dice, que se quede cumplido el secreto sagrado que Dios anunció como buenas noticias a sus propios esclavos, los profetas. El apóstol Juan miró que ese secreto sagrado ya se había cumplido lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, ¿verdad? Él ya, esa parte se cumplió. El apóstol Juan fue el más viejito de los apóstoles que murió hasta el año 100, el año 99, el año 100. Él fue el único apóstol que duró más años de todos los apóstoles. Entonces, Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Que mire, ¿verdad? Cómo la vida de los apóstoles que fueron muriendo, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cómo murieron uno seguido de otro, ¿verdad? Uno en el año 70 más o menos, el otro en el año 75, 74. Bien, exactamente no se saben las fechas, pero son cálculos de expertos teólogos del mundo, donde así fueron muriendo, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo, este libro de Apocalipsis, lo escribe en el año 99. Y fíjese cómo Dios le dice, el Señor Jesucristo estaba al tanto de todo. Y le dice, más bien que en los días que en el séptimo ángel esté a punto de tocar su trompeta, sin falta, quedará cumplido el secreto sagrado. Fíjese bien, el secreto sagrado que Dios anunció con buenas nuevas a sus propios esclavos, los profetas. ¿Verdad? Ya, el apóstol Juan, mira aquí que cuando mueren los demás apóstoles, toda la autoridad que Jesucristo les había dado, ¿verdad? A los demás apóstoles, eso se iba a terminar en algún momento. De hecho, hubo una guerra en el año 70, ¿verdad? El Imperio Romano era la quinta potencia, o la sexta potencia, más fuerte del mundo, que gobernaba toda Judea, ¿verdad? Judea venía siendo la tierra de Canaán, la tierra prometida del pueblo de Israel. Y luego después se le cambió el nombre como Palestina. Es Palestina del Sur, donde ahorita es la ciudad de Israel, ¿verdad? Allí se le llamaba Judea en tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan aquí hace una referencia cómo se iba a terminar esa autoridad de los apóstoles. Esa autoridad que no iba a continuar cuando el Señor Jesucristo le da la autoridad a los apóstoles, ¿verdad? Para que hagan milagros, ¿verdad? Y les da el Espíritu Santo. En esa autoridad potente del Señor Jesucristo y de Dios, después de los apóstoles ya no iba a seguir eso. Porque ahorita en muchas iglesias mencionan que ellos hacen milagros, ¿verdad? Que en tal iglesia un apóstol o pastor o lo que sea, dicen que ellos hacen milagros. Pero en realidad aquí este texto nos enseña que eso se iba a terminar. El apóstol Juan miró, ¿verdad? Que eso ya iba a quedar eliminado. Por eso él nos pone esta advertencia. Y le voy a dar otro texto aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses. Si tiene ahí su Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses. Para que me acompañe. Aquí, toda esta iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a terminar.
a terminar, y ahorita le voy a mencionar por qué surgen todas las iglesias del mundo. Mire, sígame aquí en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo, vamos a leer desde el 6, es el 7, el mero que quiero leerle, pero vamos a leer desde el 6, dice, ahora saben lo que está actuando con restricción, restricción es que se va a terminar algo, a fin de que Él sea revelado al tiempo debido, ¿verdad? Al fin de que sea revelado al tiempo divino. Estas palabras les escribe el apóstol Juan en vida. Y luego dice, es cierto que ya está actuando el misterio de este desafío, pero solo será un misterio hasta que desaparezca el que ahora mismo está actuando como restricción, ¿verdad? El apóstol dice que está actuando sobre restricción. El apóstol Pablo también estaba concordando con el apóstol Juan que eso iba a terminar, ¿verdad? De hecho, si le sigo yo leyendo todo este capítulo de Tesalonicenses, menciona el cuidado que deberían de tener los discípulos, ¿verdad? El apóstol Pablo les encargó mucho, no se dejen que les cuenten mentiras, ¿verdad? Hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero, mire, vamos a regresar otra vez a Apocalipsis para que veamos cómo el Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 10, aquí estamos en el 10, vamos a leerle allí, le voy a seguir desde el 9. Dice el apóstol Juan, dice, y yo fui a donde estaba el ángel y pedí que me diera el rollo pequeño. Y él me contestó, toma el rollo, cómetelo. Te amargará en el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Así es que tomé el rollo pequeño en la mano del ángel, me lo comí en mi boca. Era dulce como la miel, pero después de comérmelo, me amargó en el estómago. Y me dijeron, tienes que profetizar. Fíjese bien. Ya en el año 90, el apóstol Juan, en el año 99, cuando escribe estas palabras, ese rollo que se come, ¿verdad? Que iba a sentir amargo, pero en su boca como la miel, dice aquí en el versículo 11, tienes que profetizar de nuevo. ¿Por qué de nuevo? ¿Qué la Biblia se está confundiendo? ¿Que él no sabía predicar? ¿Que no sabía profetizar? También era apóstol. Era porque yo ya le había dicho ahorita en los textos que pasaron, porque aquella iglesia, ¿verdad? Se iba a corromper, se eliminó. Pero aquí Dios, el Señor Jesucristo está al tanto, ¿verdad? Ya cuando está en el cielo, Él está al tanto de lo que pasa aquí en la tierra. Y por eso le dice, cómete ese rollo, era un libro, ¿verdad? Porque antes eran rollos. Y se lo comió, pero dice que en el estómago, se lo voy a leer otra vez, dice, así que me tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y me lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero después de comérmelo me amargó en el estómago. Y me dijeron, tienes que profetizar de nuevo. Y lo dice, acerca a los pueblos, naciones, lenguas y muchos reyes. ¿Verdad? Tienes que profetizar de nuevo. Pero eso no es todo. El apóstol Juan se quedaba así como, ¿verdad? Pero él tenía que profetizar todavía esos días que vivía. Todavía no se terminaba la iglesia por completo. Se habían muerto casi todos los apóstoles, pero él aún así seguía vivo, ¿verdad? En el año 70, en esa guerra que le digo que fue destruida en Jerusalén, nada más huyeron unos cuantos de Jerusalén, unos cuantos cristianos. Pero el apóstol Juan seguía en una isla, parece que en la isla de Patmos fue donde escribió este libro, vivo. Y él evangelizaba todavía. Pero él aún así en esa misma revelación, vamos allá al capítulo 14 de este mismo de Apocalipsis, o el libro de revelación Apocalipsis, acompáñenme a leer desde el versículo 6. Y dice, y vi otro ángel que volaba en medio del cielo, tenía buenas noticias eternas que anunciarles a todos los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad?
Aquí el apóstol Juan después, ¿verdad? En un futuro, dice, porque el libro de Apocalipsis puede ser al momento, en el presente, o a lo mejor también en cosas que ya pasaron, pero también puede ser en un futuro. Y aquí mira un ángel, ¿verdad? Dice que mira un ángel, ¿verdad? Con un rollo. Y dice que en ese rollo, dice, volaba en medio del cielo, tenía unas noticias eternas, ¿verdad? Unas buenas nuevas. Noticias son buenas nuevas. O un evangelio. Dice que anunciarles a los que viven en la tierra, ¿verdad? A toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y decía con voz fuerte, teman al Dios de la gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Así que adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y los manantiales. Y luego dice aquí otro texto, dice, después vino un segundo ángel que decía, ha caído Babilonia la grande, ha caído. Esa que hizo que todas las naciones bebieran del vino y de la pasión de su inmoralidad sexual. ¿Verdad? Ahorita acabando de leer, le voy a platicar quién es Babilonia la grande. Y le dice, y otro ángel, un tercero, dice, lo siguió y decía con voz fuerte, si alguien adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la furia de Dios, servido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego de azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. ¿Qué nos enseña estos capítulos? ¿Verdad? Que el apóstol Juan, ¿verdad? Fue de los últimos apóstoles, ya muy viejito, cuando mira que el Señor Jesucristo le dice, escribe lo que veas, ¿verdad? Ya muy viejito, escribe esto de ese ángel, ¿verdad? Que lleva un evangelio en la mano y dice que se tendrá que conocer en toda la tierra habitada, toda lengua, tribu, ¿verdad? ¿Por qué dice que va a ser así? ¿Por qué Daniel selló los libros? Y ahora el Señor Jesucristo hace este libro, le quita todos los sellos para que todo el mundo tenga ese conocimiento exacto de Dios. Porque aquella creación, aquella organización, aquella iglesia que fundó el Señor Jesucristo iba a ser eliminada, fue eliminada. Todos estos textos que yo le estoy enseñando es para eso. Porque ahorita muchas iglesias, casi el 98% de iglesias, enseñan que vienen del cristianismo primitivo. ¿Verdad? Cuando al apóstol Juan se le menciona otra vez de ser apóstol, de tener ese conocimiento, se le enseña que empiece otra vez, ¿verdad? A predicar. Si él ya predicaba, ¿verdad? Pero que enseñe otra vez. Y como en el tiempo del fin, ¿verdad? Que estamos ahorita, como se está viendo la cosa, vamos a ver más cosas muy, muy graves. Pero es momento, ¿verdad? De nosotros estar alerta, ¿verdad? Y creer al lado de Dios, para no estar en contra, para vernos en este libro de la vida y ver por qué en estos momentos toda gente busca, se hacen de un lado a otro, buscando la verdad, predicando, ¿verdad? Porque el conocimiento iba a ser abundante. Por eso el apóstol Juan escribe, y vi otro ángel que volaba en medio del cielo y tenía buenas noticias, ¿verdad? Esas buenas noticias puede ser el evangelio, un evangelio, si usted busca en su Biblia puede decir, tenía un evangelio nuevo o buenas noticias que anunciar, dice, que anunciarles a los que viven en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, ¿verdad? Entonces estas buenas noticias son unas noticias que hasta el último rincón de la tierra se tiene que tener ese conocimiento, ¿verdad? Y me voy a regresar ahorita un poquito a un texto que le leí acerca de aquí en el versículo 8. Dice, y después vino un segundo ángel que decía, ha caído Babilonia la grande, ha caído. Esa se hizo que todas las naciones bebieran del vino de la pasión y de su inmoralidad sexual. ¿Cuál Babilonia? Si Babilonia, la original, ya había desaparecido 500 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Si usted no sabe de Babilonia qué ciudad era, investigue.
está a 500 kilómetros de Bagdad, Irak, donde cuando fue destruida, dice allí aquí en la palabra de Dios que no se salió ya ni zacate para las cabras, ya no quedó destruida por completo, ¿no? Ni pasto iba a salir ya. Pero aquí el apóstol Juan, esta Babilonia que mira, no es esa Babilonia, sino que es una religión entera, ¿verdad? Todas las religiones que estén en contra de Dios, a esa es a la que se le llama Babilonia, ¿verdad? Y esa Babilonia, la que existe en ese tiempo del juicio, del final, también va a ser destruida, porque no hacemos caso de las cosas de Dios, ¿verdad? De hecho, mire, hay Biblias, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner así ejemplos pequeños. En el Salmo 83, 18 dice que tu nombre es Jehová. Dice, para que la gente sepa que tu cuyo nombre es Jehová. Y en muchas iglesias ya se lo eliminaron. Desde el 2005, ¿verdad? Han salido Biblias modernas, así como los carros. Y ya ese nombre ya no existe en las Biblias. Entonces, estamos ensuciando el nombre de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo en su oración modelo decía, santificado sea tu nombre. Santificar es limpiar el nombre de Dios, no es encochinarlo. Santificado es santificar, ¿verdad? Es limpiar. Por eso un santo es limpio. Santificar, Dios es limpio. Entonces, desde el momento en que empezamos a encochinar el nombre de Dios, ahí estamos ya en contra de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no nos vaya mal? Estar siempre al lado de Dios. Mire, este mismo capítulo de Babilonia, vamos a ver aquí mismo otro capítulo, aquí en el versículo 18, aquí en Apocalipsis, capítulo 18, versículo del 1 al 4, fíjese lo que dice. Dice, después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra quedó iluminada con su gloria. Dice, y gritó con voz fuerte, dice, ha caído Babilonia la grande, ha caído, y se ha convertido en guarida de demonios, donde están al acecho todos los espíritus impuros y todas las aves impuras y odiadas. ¿Verdad? ¿Sí se fija que no es Babilonia la que existía 500 años antes de Cristo? Vamos a leerlo otra vez. Dice, después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra quedó iluminada con su gloria. Dice, y gritó con voz fuerte, ha caído Babilonia la grande, ha caído y se ha convertido en guarida de demonios, donde está el acecho todos los espíritus impuros y todas las aves impuras y odiadas. Y allí en el 4, fíjese la invitación que dice. En el 4 dice, y oí una voz que venía del cielo y decía, salgan de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas. Qué bonito es que el apóstol Juan, en ese tiempo, nos invitaba a salir de esa Babilonia. Salgan de ella, porque, y tengo otro texto más, mire, vamos a leer aquí en la primera carta de Pedro. Sígame si tiene ahí su Biblia. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Y dice así. Primera de Pedro 5, versículo 3. Dice allí, y ni lo hagan actuando como si fueran los amos de su... A ver, en el 2. Pastorien, primera de Pedro, sí, 5, sí, dice, pastorien el rebaño de Dios que está a su cuidado y sirviendo a los superintendentes, y no lo hagan por obligación. Primera de Pedro, primera de Pedro. 5.3, a ver si es. Dice, ni lo hagan actuando como si fueran los amos, como la herencia de Dios y convirtiéndose en ejemplos
Bueno, creo que no lo encuentro, pero se la voy a platicar. Aquí en esta carta del apóstol Pedro, mencionaba que el apóstol Pedro hizo una carta, ¿verdad? Y él escribe desde Babilonia, ¿verdad? Dice, estoy en Babilonia. Y aquí algunos expertos mencionan como la Babilonia que existía antes, ya no existía, mencionan como esa Babilonia podía ser Roma, en ese tiempo, ¿verdad? Porque allí en Roma, como era el imperio romano el que gobernaba toda Judea en ese tiempo, su creencia era muy diferente. Entonces se estaban contaminando todos los creyentes cristianos de esa, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, para hablarles como en claves, les escribió desde Babilonia. Este texto, pues ya se lo debo porque ya no me acordé. Pero fíjese qué recompensas vamos a tener nosotros, todos, si hacemos caso, ¿verdad? Si hacemos caso a que estemos de parte de Dios, porque menciona que es en ese juicio, algunos vamos a sobrevivir aquí en la tierra, ¿verdad? Y otros vamos a sobrevivir en el cielo, porque ahorita en el 98% de religiones dicen que solamente el cielo y el infierno, ¿verdad? Entonces quiero hacerle aquí le voy a leer un texto, cuando el Señor Jesucristo aquí en el libro de Mateo capítulo 19 del libro de Mateo, si te la tiene, acompáñeme por favor. Y dice allí en ese capítulo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo estaba junto con todos los apóstoles, con sus seguidores. Y dice que en ese capítulo le menciona que donde yo esté, ustedes estarán, ¿verdad? Los demás discípulos. Mire, se lo voy a leer aquí en Mateo 19, 24. Dice aquí 19, 24, 28 dice. Jesús le ve desde 24, a ver 28. Jesús les dijo, aseguro que cuando llegue el tiempo de hacerlo todo nuevo, el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Usted, así, aquí en el 28 dice. Jesús les dijo, les aseguro que cuando llegue el tiempo de hacerlo todo nuevo, el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? O sea que, porque dice que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Porque de Jesucristo para acá, ¿verdad?, menciona que cuando ya se bautiza el cristiano, ellos iban a subir al cielo. Y todos los que murieron antes de Cristo, ¿verdad?, todos los judíos, como no eran bautizados, así como son bautizados, en el Antiguo Testamento no eran bautizados, entonces muchos de ellos y muchos de nosotros vamos a vivir aquí en la tierra. Y ahorita le voy a mencionar qué temas, qué textos, ¿verdad? Unos vamos a ir al cielo o van a ir al cielo y otros vamos a vivir aquí en la tierra. Mire, abra su Biblia por ahí en la primera carta a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, versículo 17. Si la tiene ahí su mano, puede seguirme. Y dice, después, los que estamos vivos y sobrevivimos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. ¿Verdad? Unos, cuando llegue el día del juicio, cuando venga Jesucristo, una parte van a ser arrebatados y van a ir al cielo. ¿Verdad? Esa es una parte de los que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les prometió que iban a estar con Él en el reino de Dios, en su gobierno, gobernando con el Señor Jesucristo. Un reino es un gobierno. Aquí en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, y la tiene también, síganme por favor, Primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 58. Capítulo 15, versículo 50, a ver, en el versículo 52 al 54, vamos a capítulo 52, versículo 52, aquí está.
Le voy a leer desde el 52, sí, está bien. Dice, en un momento de abrir y cerrar de ojos durante el toque de la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos cambiados, porque en esto es corruptible, tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto es corruptible se vista de incorrupción, en esto es mortal, se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte es eliminada para siempre. ¿Verdad? Aquí menciona cómo lo corruptible, ¿verdad? Si Dios hace un juicio de difuntos también, porque hay una parte de difuntos que están en el cielo, en el cielo, y otros que están en la tumba, ¿verdad? Allí en Juan 5, 28 y 29 dice, no se maravillen de esto, dice todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz, dice, y saldrán. Dice, y los que fueron buenos saldrán a una resurrección de vida, y los que fueron malos van a hacer a una resurrección de juicio, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo unos están en la tumba y otros están en el cielo, pero el día del juicio, los que estén en la tumba, cuando Dios elimine la muerte, ¿verdad?, ellos volverán a nacer incorruptibles, ¿verdad? A veces es como imposible para nosotros creer eso, pero el Señor Jesucristo, cuando fue colgado en el madero, crucificado, dice que cuando venció la muerte, ¿verdad?, o que se hizo oscuro el día que lo crucificaron, el día que murió, dice que cuando se rasgó el templo, dice que se abrieron muchas tumbas. Ahí en el último capítulo de Mateo, parece que es el 28, ahí menciona, casi al final, menciona donde muchos miraron que los sepulcros se abrieron, ¿verdad? Y dice que los muertos que había muertos resucitaron y entraron al pueblo de Jerusalén por la mera entrada. Y esas son probaditas, ¿verdad?, de que Dios y el Señor Jesucristo tienen autoridad para revivir hasta huesos. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, menciona cómo Dios mismo a Ezequiel lo hizo que fuera un valle donde había muchos huesos, ya está secos, apolillados, y Dios les dio vida. Y lo hizo un ejército de Dios otra vez. ¿Cómo ven? Lo que es imposible a veces para uno es posible para Dios, ¿verdad? Y mire otro texto ahí ayúdeme en el libro de Isaías, si tiene ahí su Biblia, en el capítulo 25 del libro de Isaías, capítulo 25 de Isaías, 25, en el capítulo, versículo 8, y dice, y Él eliminará la muerte para siempre, el Señor soberano sacará las lágrimas de todos los rostros, quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo, porque Jehová mismo lo ha dicho, ¿verdad? Dice que Él eliminará la muerte para siempre. Dios la va a eliminar. Cuando elimine automáticamente esa muerte, los vivos, dice aquí mismo en el libro de Isaías, ¿verdad?, que resucitarán como las malvas. Y esa gente va a vivir aquí en la tierra. Ahorita vamos a ver si es verdad o no. Mire, aquí acompáñenme en Apocalipsis, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, el que estamos leyendo este día. Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Del versículo 2 en adelante. Y dice, también vi la santa ciudad del Nuevo Jerusalén bajando del cielo. Fíjese bien por si usted nunca lo había escuchado esta lectura. Dice, también vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén bajando del cielo, desde donde está Dios. ¿Verdad? La Nueva Jerusalén bajando del cielo, ¿verdad? No subiendo, bajando del cielo donde está Dios. Y lo dice, y estaba preparada como novia arreglada para su esposo. Y luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad, ¿verdad? La tienda o el templo o lo que usted quiera llamarlo está con la humanidad. Dice, y Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, ¿verdad? ¿Cómo? Esta tienda de Dios bajará del cielo, ¿verdad? Y dice que la gente de la tierra serán sus pueblos. Y dice, y Dios estará con ellos y residirá con ellos.
Y lo dice, y le sacará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ahí es donde yo quiero aclararle, ya después Dios va a eliminar la muerte. Dice, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque por eso es lo que sufrimos, las enfermedades, la vejez y la misma muerte, ¿verdad? Pero Dios cuando quite eso, pues ya no vamos a sufrir. Dice, y las cosas anteriores han desaparecido. Dice, el que está sentado en el trono dijo, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. ¿Cómo? Qué bonito es todas estas promesas que Dios nos hace. Imposibles a veces de creer nosotros los humanos, pero Dios todo lo puede, ¿verdad? Esto es para las personas que vamos a vivir aquí en la tierra. Y los otros textos que le enseñé, otros van a ir al cielo. Hay más textos, ¿verdad? Que nada más quiero hacerle así como un pequeño resumen. Pero entonces la pregunta es otra vez la que le dije yo a usted. ¿Qué hacer, ¿verdad? Para estar de parte de Dios, para poder estar escrito en el libro de la Biblia, ¿verdad? Usted podrá decir, ¿yo qué hago, hermano? Pues como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, ¿verdad? Arrepentirnos y bautizándonos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, ¿verdad? Porque el bautismo es un punto muy importante y acercarse a las cosas de Dios. Dios posiblemente ahorita usted no quiera o no pueda, pero el pueblo de Dios es un pueblo elegido. A veces no es del que quiere, ¿verdad? Usted puede ir a alguna iglesia, pero si no es de Dios, Dios lo va a traer a la iglesia de él, ¿verdad? Entonces es muy necesario, porque a uno le gusta siempre el mundo, ¿verdad? La carne nos gusta el gusto, los bailes, los vicios, los cigarros, la cerveza, las drogas, todo lo malo nos gusta, ¿verdad? Pero eso es fácil de hacer, cualquiera puede. Hacer lo malo, hacer lo bueno que Dios quiere, eso es lo que es medio difícil, ¿verdad? Es muy trabajoso. Si usted se fija, el Señor Jesucristo por eso lo mataron. El Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Hacía cosas buenas, curaba manos secas, hacía milagros, ojos secos, quitaba todo tipo de enfermedades, le daba de comer a muchas gentes con poquito pan, con poquito pescado. Y el día que lo mataron no tenía amigos, lo dejaron solo. Eso es lo difícil de hacer, hablar de las cosas de Dios. Porque lo demás está fácil, está sencillo. Bueno, cualquiera puede ser borracho, cualquiera podemos fumar, cualquiera podemos ser viciosos, cualquiera podemos hacer lo más tonto del mundo, lo más fácil. Pero lo bueno, las cosas de Dios, no cualquiera las hacemos, ¿vale? Entonces, mire, yo le invito a que sigamos las cosas de Dios, el buen camino. ¿Verdad? Es una invitación. Si no quiere o no puede, pues está bien, ¿verdad? Pero yo ya, dijo Herodes, ya uno queda lavado de manos, ¿verdad? En Ezequiel hay esos textos, ¿verdad? Que lo mandaron a predicar y le dijo, si miras que alguien está pecando y tú no le adviertes, la culpa va sobre ti. Pero ya, si Ezequiel o más profetas predicaban, ya no le echaban la culpa a ellos, porque les daba a saber que a veces anda uno en el error, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer cambios en la vida y seguir en las cosas de Dios. Entonces, ya vimos cómo las profecías de Daniel, que le iba a sellar en tiempo de fin, ¿verdad? Hasta el tiempo de fin fue sellada. Pero ya el Señor Jesucristo empieza a quitar todos los sellos, ¿verdad? Ya desglosamos ese tema, cómo empieza a quitarle sello por sello y lo que va a venir pasando, ¿verdad? Entonces, ya vimos que unos van a ir al cielo y otros van a vivir aquí en la tierra. Y también otros van a ser destruidos. Vimos quién era Babilonia moderna, ¿verdad? Y la invitación de Dios allí en Apocalipsis 18 del 1 al 4, ¿verdad? Dice la invitación a salirnos de esa Babilonia, ¿verdad? Si uno va a una cierta religión y ve, ¿esto le agrada a Dios? Ah, pues sí. A ver, vamos viendo en la Biblia, ¿verdad? Si le agrada a Dios o no le agrada.
Porque nosotros vamos a estar haciendo las cosas que sí le agraden a Dios. Porque hay veces que podemos hacer cosas y pensamos que a lo mejor sí le agradan, ¿verdad? Y que parezcan cosas buenas, pero a lo mejor no. Y también vimos cómo esa misma Babilonia, ¿verdad? Cómo iba a surgir después de que los apóstoles murieran, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan siguió predicando, ¿verdad? Porque muriéndose el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y el Andrés y Tomás y todos los demás apóstoles, esa autoridad de Dios no se la dejó el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni Tomás, ningún otro apóstol les dejó esa autoridad para que siguieran. Nadie. Por eso ahorita usted se puede arrimar y si usted lleva su mano seca o lleva una enfermedad, pero que se mire, nadie se la puede curar porque no tienen esa autoridad. Aunque ellos digan que sí, ellos no la tienen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a arrimarnos a Dios? Nosotros, Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia, ¿verdad? Y esa es la invitación, que no siempre nos acerquemos a las cosas de Dios, que estemos del lado de Él, ¿verdad? Como dice allí el texto del rollo de la vida, ¿verdad? Dice que vamos a ser juzgados por lo que hagamos. Pues muchas gracias, hermanos, y que tengan una muy bonita tarde. Y nos vemos el próximo domingo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias este domingo porque tú nos invitas y tú nos enseñas cada día más a comprender tu camino, porque tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sin ti, si no es por ti. Entonces te agradecemos mucho, Señor Padre Celestial, que tú nos vayas aconsejando y dando entendimiento, y gracias por la invitación a seguir tu camino, porque tu camino es tan angosto. Y te damos muchas gracias por todo, por lo que haces por nosotros, por enfermos que se sanen pronto, por las que son personas que sufren por alguna enfermedad, y por todas las personas, Padre Santo, por todos los que nos están viendo, todos los que escuchan. Te damos muchas gracias sin merecerlas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.